En este ejercicio nos dicen, el gráfico representa en forma aproximada la posición en función del tiempo para un corredor en una carrera de 100 metros. Analice el gráfico y responda. A. ¿Cuál es la velocidad máxima que desarrolla? Bueno, además, si seguimos leyendo los otros ítems, abajo de todo nos dicen, los tramos curvos son arcos de parábola. La curva pasa por el punto 0, 0, ¿sí? Es decir, que a tiempo 0 se encuentra en la posición 0. Bien, y nos dicen que las curvas son arcos de parábola. ¿Dónde están las curvas? Y acá, ¿sí? De 0 a 5 podemos llamar este tramo 1, ¿sí? Y acá, en este tramo. Entonces a este le podemos llamar tramo 2 y a este tramo 3. ¿Está? Tenemos 3 tramos donde acá tenemos estas curvas que son arcos de parábolas. Entonces, si tenemos gráfica de posición en función del tiempo y tenemos arcos de parábolas y estas curvas, ¿qué movimiento es? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está? Bien, y entonces acá en 2 vamos a considerar que esto es una recta, ¿sí? No nos dicen exactamente eso, pero bueno, si ya nos dicen que estos son curvas, vamos con esta a considerarlo una recta y si la gráfica de posición en función del tiempo es una recta, estamos hablando de que nuestro móvil, es decir, este corredor, está animado con MRU entre los segundos 5 y 15. ¿Está? Teniendo esto en mente, vamos a comenzar a resolver el ejercicio. Cosas importantes que hay que notar en este gráfico. En primer lugar es que a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Estamos aumentando de posición. ¿Está? Nuestro corredor se está alejando del sistema de referencias. ¿Sí? Si nuestro sistema de referencias apunta hacia allá, acá estamos posición 0, tiempo 0, ¿sí? Sería este de acá. A medida que avanza el tiempo, nuestro corredor, ¿sí? Se va alejando del sistema de referencias. ¿Está? Bueno, lo hace por momentos con cambio en su velocidad, porque fíjense que esta curva, ¿sí? Ya dijimos que está animado acá nuestro corredor con MRV, ¿sí? Tenemos una curva. Luego lo hace a velocidad constante, MRU, y luego vuelve a hacerlo con variación de la velocidad. ¿Está? Entonces, si yo agarro y digo, bueno, acá tiempo 5 segundos y más o menos por acá tiempo 15, este es el tramo 2 y este el 1 y el 3, lo que vemos es lo siguiente. Acá donde tenemos MRV, ¿sí? ¿Cómo es este arco de parábola? Es de una parábola de este tipo, una parábola positiva, ¿sí? Esto quiere decir que la aceleración es positiva y cuando es así, la aceleración es negativa. ¿Lo recuerdan? Este ejercicio nos sirve para hacer un repaso de todo lo que veníamos viendo sobre gráficos. Entonces, fíjense, este pedacito acá, ¿cuál corresponde? ¿A esta o a esta? ¿Sí? A la de arriba. En este tramo sabemos que la aceleración, y vamos a escribirlo con otro color para no confundir, es positiva. ¿Sí? Y en este tramo de acá, la aceleración es negativa. Fíjense que tiene esta forma, ¿sí? En esta parábola no encaja, ¿no? Sería parte de una parábola de este tipo, con la aceleración negativa. Y acá en el medio la aceleración es igual a 0, ¿sí? Porque ya dijimos que ahí nuestro corredor está animado con MRV y la velocidad es constante. Que la aceleración sea positiva quiere decir que la aceleración va en el mismo sentido que mi sistema de referencias y que sea negativa quiere decir que la aceleración va en sentido contrario a mi sistema de referencias. Trato de hacer flechitas y que salgan prolijas, pero como que no me sale mucho. Ustedes imaginen que son flechitas prolijas. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con este corredor? Ya podemos interpretarlo con todos los datos que sacamos del gráfico. Nuestro corredor avanza, ¿sí? Cada vez lo hace con una mayor velocidad, ¿sí? Con aceleración positiva. Luego se mantiene a velocidad constante y luego, ¿sí? Sigue avanzando, pero ahora con la aceleración en sentido contrario al sistema de referencia, ¿sí? Va reduciendo cada vez más su velocidad. Ya lo vamos a analizar un poco más esto en el ítem B, pero es importante que tengan este concepto ahora.
quiere decir que avanzó, ¿sí? Desde una velocidad inicial igual a 0, ¿sí? Porque parte desde acá, ¿está? Fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, a los 5 segundos se mantuvo con esa velocidad que llegó a alcanzar y luego a partir de los 15 segundos comienza a frenar. Entonces la velocidad máxima va a ser la que alcanza acá y que mantiene durante todos estos 10 segundos, de 5 a 15, ¿está? Acá vamos a tener la velocidad máxima y ahí estamos trabajando ¿con qué? MRU. Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad en MRU? Va a ser de este tipo, la velocidad media, ¿está? Vamos a poner la velocidad del tramo 2, ¿sí? Que recuerden que se calculaba de esta forma en MRU y es la variación de la posición dividido el instante del tiempo en el que ocurrió esa variación de posición. Entonces estamos acá, ¿sí? Esta es la variación de posición, el desplazamiento, y este es el intervalo de tiempo en el que se produce. Simplemente reemplazamos, ¿sí? Miren el tiempo, hacemos que nos quede positivo como una regla general. 15 segundos menos 5 segundos. Y ahora, si acá estoy en 15, tengo que ir a este punto, ¿verdad? 75 metros menos 15 metros. Hacemos la cuentita. 60 metros sobre 10 segundos. Y esto me queda 6 metros por segundo. Es la velocidad, ¿sí? Máxima. ¿Está? Que es la máxima y encima es la que mantiene durante todo este desplazamiento, ¿sí? Entre los 15 y los 75 metros, entre los 5 y los 15 segundos, va a esta velocidad. Entonces vamos a anotar nuestro resultado. Bueno, nuestro corredor dijimos, parte de la posición 0 al tiempo 0 y arranca a correr, así que podemos decir que la velocidad inicial va a ser 0 y a los 5 segundos acabamos de calcularla, su velocidad va a ser de 6 metros sobre segundos y a los 15 segundos todavía va a ser 6 metros sobre segundos la velocidad, ¿sí? Estamos acá. A partir de los 15 empieza a decrecer su velocidad, ¿está? Bueno, vamos con el ítem B. ¿Se detiene al llegar a la meta? Bueno. Para eso, ¿sí? Lo que tenemos que ver es cómo va a ser su velocidad, ¿sí? Acá. Todo esto lo podemos resolver con las ecuaciones horarias, pero me parece que la idea de este ejercicio es que miren el gráfico y que gráficamente puedan resolver las preguntas, así que lo vamos a hacer de esa forma. Me voy a hacer un gráfico acá similar al que tenemos, la idea es que sea el mismo, pero obviamente no me va a salir. Acá la recta y acá más o menos así, ¿está? Bien. Recuerdan que cuando tenemos un gráfico de posición en función del tiempo, ¿sí? Eso parece el símbolo de euros, nada que ver. Tiempo, ahí está. Posición versus tiempo, cuando tenemos estas gráficas, lo que nosotros veíamos es que podemos ver cómo es la velocidad, ¿sí? ¿Y cómo lo hacíamos esto? Lo que hacíamos era tirar rectas tangentes, ¿sí? A la gráfica y evaluar la pendiente, porque la pendiente de la recta tangente a la gráfica posición versus tiempo, ¿sí? Nos da la velocidad en un instante. Entonces ya habíamos hablado que esto tiene que ver con el concepto de derivadas, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que simplemente tienen que tener en cuenta lo siguiente. Voy a marcar acá, ¿sí? Y más o menos por acá, estos puntos de acá, los 5 y los 15 segundos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo agarro y tiro para el tiempo 0 una recta tangente a la curva? Fíjense que me quedaría así, horizontal, ¿sí? Una recta tangente acá en el punto 0. Es decir, que la velocidad, ¿sí? Si es para este punto la velocidad va a ser la pendiente de esta recta tangente, como la recta es horizontal, va a ser 0, ¿está? Esa es la velocidad inicial. Coincide con lo que dijimos acá, que esto lo sacamos simplemente del razonamiento de pensar, bueno, si tiene que correr esos 100 metros, es un corredor parte de una velocidad inicial 0, ¿está? No podemos suponer que venía corriendo, porque, bueno, de 0 a 100, ¿sí? No vale que ganes la carrera si ya venís corriendo a velocidad máxima desde antes. Pero bueno, con esto igualmente confirmamos esto acá, ¿sí? Bien. Después, si yo tiro, por ejemplo,
ahí, en este punto, en este instante de tiempo, tiro una recta tangente, me quedaría algo así. Fíjense que esta recta tangente es creciente, siempre lo leemos de izquierda a derecha, es creciente, ¿está? Entonces su pendiente es positiva, ¿sí? O sea que tenemos una velocidad positiva. Bien, ¿qué va a pasar acá? Bueno, en todo este tramo, ¿sí? Vamos a tener la recta tangente que ¿sí? va a coincidir con toda esta recta. Y la velocidad también va a ser positiva y fíjense que es constante, ¿sí? A medida que yo avanzo entre los 5 y los 15 segundos y voy trazando rectas tangentes, coinciden con la recta esta. ¿Qué pasa a partir de los 15 segundos? Yo tengo una recta por acá y fíjense que tiene una pendiente positiva, ¿sí? La velocidad es positiva para todo este tramo, pero tiene una pendiente menor que esta. Esta es más empinada, ¿sí? Acá venía sin pendiente, va aumentando la pendiente, es decir, que va aumentando la velocidad en valores positivos, siempre porque estamos viendo que las rectas tangentes siempre son crecientes. Bueno, va aumentando la pendiente, se mantiene constante esa pendiente y luego la pendiente empieza a decaer, ¿sí? De esta forma, hasta que, si miramos más o menos el final de la gráfica que tenemos, vamos a agarrar y llegar a este punto donde la recta tangente vuelve a ser un horizontal, al igual que acá, por lo tanto decimos, ok, la velocidad es 0. Suponiendo esto, suponiendo que efectivamente acá hay una horizontal, lo que podemos decir es que la velocidad al final del recorrido de nuestro corredor es 0. Entonces, sí, se detiene. ¿Está? Fue una explicación con repaso, pero funciona, ¿sí? Lo justifican de esta forma. Bueno, ahora no vamos a borrar esto porque nos va a servir para el ítem que sigue todo esto que acabamos de analizar y lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Nos piden en el ítem C efectúe un gráfico aproximado, gracias a Dios, aproximado de velocidad en función del tiempo. Tenemos un dato, por suerte, que a los 5 y a los 15, supongamos que están más o menos a la misma distancia, y a los 15 segundos, la velocidad es de 6 metros por segundo. Y fíjense que dijimos que estamos entre los 5 y los 15 segundos con nuestro corredor que está animado con MRU. Así que la velocidad va a ser constante, ¿está? Por eso horizontal. A medida que avanza el tiempo, tengo siempre la misma velocidad. Bien, partíamos de acá y ya dijimos, ¿sí? La velocidad al tiempo 0, si trazamos la recta tangente a la gráfica de posición en función del tiempo, vemos que esta recta tangente tiene una pendiente 0. Esa es la velocidad. Entonces, para tiempo 0, la velocidad es 0. Habíamos dicho que también al final la velocidad era 0. ¡Ay, ya! Bueno, se cayó. Habíamos dicho también que al final la velocidad era 0. No sabemos exactamente el tiempo y no vale la pena calcularlo. Nos piden un gráfico aproximado. Si ustedes quieren ecuaciones horarias, arman todo, calculan la velocidad. Pero supongamos que está por acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a volver a pasar por acá, donde la velocidad es 0. ¿Está? Ojo que a veces confunde esto de tenemos el gráfico acá, tenemos el gráfico acá, pero estamos graficando velocidad en función del tiempo. Voy a dejar esto. Y veamos. ¿Qué pasa entre los 0 y los 5 segundos? Fuimos viendo que si nosotros trazábamos las rectas tangentes a la curva de posición en función del tiempo, a medida que avanza el tiempo, entre los 0 y los 5 segundos, estas rectas tangentes van aumentando su pendiente. Es decir, que va aumentando la velocidad, ¿sí? Porque la velocidad es la pendiente de esas rectas tangentes. Bien, entonces, si va aumentando, va haciendo cada vez valores mayores hasta llegar a los 5 segundos que ya habíamos calculado su velocidad, que es de 6, ¿sí? metros por segundo. Y bueno, acá ¿qué pasa? Veníamos con cierta velocidad, ¿sí? Que es la pendiente de esta recta tangente que coincide con toda esta recta y luego empieza a hacerse cada vez más chata, es decir, que la pendiente empieza a hacerse cada vez menor, lo que coincide con que la velocidad sigue siendo positiva porque estas rectas tangentes siguen siendo crecientes, pero cada vez lo hacen con menor pendiente. Es decir, la velocidad va decreciendo hasta llegar acá, donde se hace horizontal, y la velocidad se hace 0. ¿Qué pasaría si esta gráfica
de posición en función del tiempo va para abajo. Lo que pasa es que el corredor ahora está acercándose hacia el sistema de referencia. Todo esto es una suposición, ¿sí? Yo sigo para explicarles más cosas, por si les toman algo así en un examen. Si esta gráfica continúa hacia abajo, el corredor frenó, ¿sí? Acá su velocidad se hizo 0 y luego empezó a volver, ¿sí? En contra de mi sistema de referencias, yéndose hacia, ¿sí? Posiciones cada vez menores, más cerca del 0. Y en ese caso, fíjense que si trazamos las pendientes, esto vertical no puede quedar, ¿sí? Fíjense que si vamos trazando rectas tangentes para cada punto, lo que pasa es que la velocidad ahora va a ser negativa, ¿sí? En todo este tramo. ¿Se dan cuenta? Va a ser negativa porque acá tenemos estas rectas tangentes que tienen una pendiente decreciente, ¿está? Bueno, esto es todo, así nos quedó la gráfica. Espero que se haya entendido. Cualquier duda sobre esto pueden dejarla en los comentarios.